Hola mi gente bella, como dicen los youtubers. Imagínense que estábamos grabando, pero no estábamos grabando, entonces volvimos a empezar. Toma dos. Gajes del oficio. Estoy aquí con un pelado, con un muchacho encantador, es la palabra. Lo conozco sabía de él hace tiempo, pero hasta hace poco lo conozco en persona. Estamos aquí desde Yiwu, en China. No sé si incluso lo pronuncio bien porque los chinos dicen es como Yiwu. Ibu. Yiwu. Ibu es la correcta. Hablábamos ayer, y por eso este podcast, de lo sobrecogedor que es el desarrollo y la velocidad a la que crecen estas ciudades. Yo digo pueblo de manera coloquial, pero realmente esto es una ciudad de 3 millones de habitantes, que hace 10 años era realmente un pueblo, ya Juan David nos contará. Pero digamos que él reúne en muchos sentidos eso que a mí me gusta resaltar y que me gusta exhortar en los jóvenes. Yo tengo un hijo de 17 años y escuchando tu historia yo decía, hermano, o sea, es una persona muy joven que ya lleva 10 años viviendo en China, que ha hecho un montón de cosas, tiene empresa, trabaja activamente por su país en Latinoamérica. Él es colombo-panameño, aunque no realmente es panameño, pero pues sus papás son de ascendencia colombiana. Y pues alguien con una energía increíble, ya van a ver también con mucha profundidad, con mucha educación y con un proyecto de vida increíble que bien vale la pena exponer, comentar, y pues que quiero que charlemos aquí para que la gente vea, se inspire, hermano, y ojalá podamos de verdad impactar a mucha gente para que piense un poco más allá de su nariz. Entonces, bienvenido al podcast, Juan Ricardo, David hermano, muchas Rojas. gracias. Juan David Rojas, un saludo a todos, un placer. Excelente introducción, quedé yo convencido de mí mismo, pero bueno, mi nombre es Juan David, tengo 30 años, nací en Colombia, me mudé a Panamá, mi familia cuando tenía 1 año. He vivido toda mi vida en Panamá hasta que me vine a vivir a Yiwu. Llegué a Yiwu a vivir de lleno en el año 2015, pero ya había venido en el año 2013, recién me gradué del colegio. Y bueno, aquí estamos en mi pequeño pueblo, les doy la bienvenida. Un pueblo que, como dices, ha evolucionado a ser ciudad en un santiamén, en un abrir y cerrar de ojos. Cuando llegamos no habían autopistas de 6 carriles, no habían puentes, no habían túneles, y ahorita cada vez que vengo, cada 6, 7, 8 meses, el pueblo me lo transforman y ya quedo loco. Ya decirle pueblo es un poco no hacerle honor a lo que es la ciudad de Yiwu. Pues Miren nosotros queríamos hacer el encuadre de la cámara de una manera diferente. La verdad no teníamos mucho tiempo, no teníamos esto tan planeado, pero pues era como robarle la oportunidad de ver con sus propios ojos la increíble infraestructura que estas ciudades tienen. Tenemos aquí a nuestras espaldas, son las bodegas de China de Goods. China Goods. China Goods es una empresa muy grande, digamos, de las más antiguas, con las que empezó el mercado de Futián. Aquí en Yiwu hay un mercado de más de 250.000 tiendas donde encuentras desde juguetería a bisutería, herramientas, Espera, medias, eso hay que zapatos. decirlo otra vez porque... ¿200 cuántas? Más de 200.000 tiendas. 250.000 tiendas. Y yo le decía tras bambalinas a Juan David que algo que me impresiona de la infraestructura china es el tamaño, brother. O sea, es Una que locura. es todo demasiado grande. Este mercado, no sé cuántos kilómetros de tiendas y tiendas y tiendas, bien te puedes perder ahí por días. Las estaciones de tren, los aeropuertos, qué cosa tan increíble. Pues el encuadre está muy bueno para lo que estamos comentando, porque hace 4 años esto era nada. Aquí había puro, digamos, solamente esta calle para salir para el otro pueblo, pero no existían esos edificios, no existían este edificio donde estamos nosotros. Las bodegas de China Goods son relativamente nuevas. No se alcanza a apreciar tanto el mercado, pero sí, el mercado empieza más o menos allá y ya va llegando aquí enfrente. Enfrente de nosotros está construyendo un sexto distrito ahora, mucho más internacional, mucho más inclusivo, pero pasos agigantados, la verdad, la verdad. Bueno, y empecemos un poco por tu historia, que fue de lo que me impactó. ¿Por qué terminaste en China? ¿Y cómo un pelado a los 18 años termina acá? ¿Fue planeado o simplemente fue fortuito? Pues mira, mi historia hay que iniciarla no desde que me vengo a China, sino el por qué termino llegando a China. Mis papás tienen en Zona Libre, Colón, que es una zona franca en Panamá, una empresa de logística hace 20 años. Básicamente, antes de que la gente llegara a comprar a China, iba y compraba en Panamá para otros destinos latinoamericanos.
Y ahí aprendí a trabajar. Desde los 13, 14 años me iba, cuando los niños se iban de vacaciones al parque, mi mamá me llevaba para la bodega a aprender a cargar un contenedor, a aprender a entender la diferencia de por qué una caja tiene que venir de una manera o de otra manera. Allá me gané mi primer sueldo, que trabajaba todo el día por $20 y me lo gastaba en gaseosa. Pero bueno, ahí fui aprendiendo, fui moviéndome, me gradué del colegio en el año 2012, en diciembre. Mi tío vivía aquí ya y me dice, véngase, para que conozca antes de que empiece a estudiar. Venga y mire qué es esto. Y yo, bueno, se dio la oportunidad, nunca, ni en ese momento ni ahorita, pero bueno, en ese momento creo que cobra más relevancia. Nunca le he tenido miedo al cambio, nunca le he tenido miedo al aprovechar las oportunidades y me vine. Estuve aquí 6 meses, trabajé con mi tío. En ese momento trabajé con mi tío, me regresé, cursé mi carrera, saqué mis 2 licenciaturas, luego cursé otro año en España y cuando terminé mi segunda licenciatura en España, en Administración de Empresas, sale la oportunidad de traer ese modelo de negocios que mis papás cultivaron por 20 años para China. ¿Qué pasa? La dirección de la mercancía cambia. Entonces, en el año 2016, que fue que llegué, ya la gente la gente que normalmente compraba en zona libre, colombianos, venezolanos, ecuatorianos, empezaron a viajar por 1.500, $2.000 a China. Ya era muy fácil. Entonces era el momento apropiado digamos, traer ese modelo de negocios acá. Yo fui de los primeros de que hizo esto en este pueblo, porque como has caminado al mercado, mucha gente aquí en esa época, que nada más venían los grandes, se dedicaban a ayudar a la gente a comprar, a conseguir fábrica, a revisarle la mercancía, etcétera, etcétera. Pero el modelo de trabajo daba para alguien que pudiese invertir $100.000, cincuenta Sí, mil dólares. en ese momento las escalas eran muy grandes. Eran Siempre muy fue el reto, no grandes. sé, te ponías, ay, yo soy bueno para vender botellas y decías, voy a traerlas de China que me salen más baratas, pero Pero al cuando ibas comprar a un comprar, contenedor. te tocaba por comprar 1.000.000 de botellas y ¿quién vende 1.000.000 de botellas? Entonces, exacto. Y nuestra empresa en Panamá, y a su vez la que vine a iniciar en China, se enfoca en el empresario pequeño y mediano. Se enfoca en la persona que tiene sus 20, $30.000, $10.000 hoy en día. Ya hay gente que viene con $5.000 y no puede comprar 1.000 cajas, compra 30, 40 cajas. Y entonces nosotros entramos al proceso que se llama consolidar. Consolidar, yo me dediqué a consolidar desde el inicio. Para esa época yo era el hombre orquesta, como llaman. Llegaba, yo era el que recibía la mercancía, el que la medía, el que la pesaba, el que hacía la documentación, Literalmente cargando las cajas. literalmente cargando las Bueno, cajas. bueno, pero vamos a barajar un poquito más despacio esta transición porque pues, vamos escuchándote hablar parece fácil o se daría por sentado que porque tus papás ya estaban en el modelo del emprendimiento y demás, pues entonces todos los hijos terminan haciendo eso y realmente no es el caso, ¿no? Hay No mucha es el gente que caso. tiene papás empresarios que nunca en la vida ni le interesa y tampoco está mal, pero no necesariamente terminan heredando el legado de los papás o siendo buenos en los que los papás hacían. Digamos que en ese caso tú eres una excepción o alguien que sí lo hizo. Pero si podemos resaltar, uno de los mayores retos que tú encuentras cuando cambias de una cultura como la nuestra, tan tropical, activa, folclórica, muy familiar, ¿no? Que todo el tiempo nos estamos reuniendo y eso, a estar solo en un pueblo, como tú dices, en un país tan lejano, culturalmente, ¿cuál fue el mayor reto? O sea, como ese primer momento, cuéntame un poco cuando decides ya quedarte acá y todo lo demás. Claro, y por eso te digo, y ahí es donde hacemos, digamos, empezamos a atar los cabos, sale la oportunidad, pero como dices muy bien, el éxito de la empresa de Panamá no aseguraba el éxito de la empresa de China. Igual se tuvo que venir a tratar de poder darle forma a el proyecto. Sí, conté con mucho apoyo, digamos, de la empresa original, pero aquí había que acostumbrarnos a la manera en la que se trabaja aquí. Entonces fue un choque cultural. Yo obviamente empezaría por el idioma fue lo más difícil. Hoy aquí en Yibu mucha gente habla inglés, hay muchos signos en inglés, pero para esa época había gente que no hablaba ni mandarín, porque aquí en China por pueblo se habla un dialecto. Ah, ok. No todo el Entonces, mundo habla el mismo chino. no, aquí hay gente que no puede, o sea, digamos, las personas más ancianas, hay personas que no se pueden comunicar una con la otra, porque hablan el dialecto de Yibu y el otro habla el dialecto de Jinhua y el otro habla el dialecto de Guangzhou.
Entonces, imagínate, Qué curioso, no sabía eso. era un tema O complicado. sea, el mandarín no es un idioma en sí, El toda mandarín una es el regla. idioma más famoso de todo China. Por eso decimos que el mandarín es chino. Pero es que hay miles de dialectos que se derivan del mandarín. Y es lo que te digo, hay gente que no se puede comunicar. Lo que sí es igual son los caracteres, pero la manera en la que usted los usa, los pronuncia, va cambiando. Entonces, para esa época, imagínese, si ya el mandarín era complicado, no había nada de inglés. Y todo, ¿no? Todo lo que con eso conlleva, la comida, las personas. Es cierto que aquí comen ancas de rana y todas Aquí. esas cosas, insectos. Ya hay mucha historia en nuestro país de que aquí, mejor dicho, lo que camina es para la Aquí, olla. aquí comemos lo que se mueve. No puedo decir que yo he comido de todo, pero eso es una parte bien importante de este punto. O sea, usted no le tiene que gustar todo, pero uno va aprendiendo cositas de la cultura y un detallito pequeño, que no es menor, pequeño pero no es menor, valga la redundancia, es atreverse a probar las cosas. El chino sí es diferente que nosotros, sí, la cultura es otra completamente, digamos, 180 grados, pero es muy bonita. Si te pones a conocerla, es muy bonita si le agarras amor, si le agarras paciencia, si entiendes que estás en su casa, si los respetas, ellos te respetan, ellos quieren que pruebes, ellos quieren que entiendas qué es la comida, por qué la comen, por qué hay ancas de rana, por qué en el norte comen alacrán, que lo hacen, pero aquí se trata de tener una buena actitud, de tener una buena cara con la gente, probar, y si no me gustó, pues no me gustó, no hay problema. Nadie le va a embutir nada Es a que se como lo todo, ¿no? coma. Es más morbo y más la historia y la imagen que alguien por allá viraliza que no es cierta. Y entonces yo me acostumbré, por ejemplo, a eso. Yo no pregunto ya, aunque me sirven en la comida, yo pruebo. Y si me gustó, pues ya, cuando termino de comer, digo, hey, ¿qué era eso? Y toca, porque si no, no vas a lograrlo. Entonces, ese choque cultural es difícil. Si ya un choque cultural dentro de países latinoamericanos es complicado, llegar aquí hay que hacerlo con respeto, hay que hacerlo con empatía, hay que asociarse con la cultura china, hay que asociarse con chinos, porque si no, no vas a poder. En esa época yo era el hombre orquesta, pero cargaba, digamos, un contenedor al mes. No podría haber saltado de donde estaba ya a hoy si no me hubiera rodeado de buena gente y gente local, gente que hoy me quiere mucho, que yo quiero mucho y que me ha ayudado a crecer. Entonces, en la diferencia de culturas también está el éxito, en abrazar la cultura, en sentirla también como propia, en adoptarla. Cuando yo vengo aquí, yo soy más chino que panameño Sí, eso colombiano. veo, eso ya uno los escucha hablar. De hecho, da envidia cuando pueden hablar en chino Sí, sí, con los sí. nativos. Pero si hablamos otra vez de pronto un poco fino, o te voy a hacer la pregunta de otra manera. Eh, Todos tenemos familiares, conocidos, hijos, sobrinos que han intentado migrar a diversos lugares del mundo, Estados Unidos sobre todo el mundo tiene el sueño americano, y no por comparar culturas ni cuál es mejor ni peor, sino por el hecho de migrar, que en sí ya es difícil. Ir a estudiar Sí, fuera, ¿cuál crees tú? Porque seguramente has visto gente que no lo ha logrado, que se ha devuelto sí, y que sí. han de pronto frustrado sueños y proyectos por esa razón. Teniendo todas las oportunidades acá, ¿a qué aduces tú esa realidad? ¿Por qué la gente se devuelve? ¿O cuál fue tu mayor reto? Vuelvo, insisto, en poder asentarte acá siendo un pelado tan joven, tomártelo como en serio, qué sé yo, no sé qué fue lo diferente ahí para hoy estar contando la historia que cuentas. ¿Qué fue eso ahí o sí, le podrías dar la responsabilidad de que la gente se devuelva? Sí, sí, vuelvo y no es redondando, pero más bien perfilando la misma idea y respuesta, es eso. Usted tiene que llegar con la mente abierta y tiene que llegar con las ganas de poder construir algo para el futuro y hacerlo involucrándose con el lugar donde vas. Yo no podía llegar a decir que no me gustaba el arroz sin sal, yo no podía llegar a decir que eso no lo voy a comer porque y ahí la gente le fue duro con la comida, le fue duro con los chinos, le fue duro con estar lejos de la casa, le fue duro con la diferencia horaria. Y claro que hay momentos difíciles, o sea, no todo es color de rosa y eso es importante mencionarlo, pero uno fue haciéndole, vuelvo y digo, me rodeé de gente buena, gracias a Dios, gente que le dio a uno la mano, que le quiso a uno enseñar, y estoy hablando de personas chinas que quisieron trabajar con uno, que se acoplaron a uno como uno se acopló a ellos.
No podemos pretender que por la experiencia que yo podía tener por mis papás iba a venir a dirigir a un grupo de personas igual que se dirigen en Panamá o en Colombia. Hay que tener un poco más de tacto, hay que tener un poco más de apertura, porque aquí los chinos tienen una manera de ser muy... Cuando me toca poner todo, lo pongo todo, pero cuando tengo un chance para respirar, respiro. Entonces hay veces cuando empezamos y no teníamos mucho trabajo, mis muchachos que trabajaban conmigo, que yo era un muchacho de 20 años y contraté gente de la misma o más edad que yo era el jefe, em, un choque cultural, por ejemplo, para ponerle nombre, era que podían trabajar de lunes a domingo, si teníamos un trabajo, pero si el siguiente lunes estaban en la bodega y no llegaba una caja, agachaban la cabeza y se ponían a dormir ahí en medio del puesto. Sí lo he visto. ¿Y eso qué va a hacer uno? Vaya y haga eso en Panamá o en Colombia. El jefe viene a decirle, hey, eficiencia, productividad, etcétera, etcétera. Yo aquí no les puedo exigir eso. Y no por eso son ineficientes. No, oiga, qué contradicción, porque sí, allá tú llegas a dormir en el trabajo y más o menos te despiden. Te despiden. Aquí a mí me tocó, por ejemplo, eso fue un choque. Yo, uy, este man se puso a dormir en la mitad del día. Bueno, pues, ¿qué voy a hacer? Pero si no tengo nada más que hacer, pues mejor duermo, ¿no? ¿Cómo le exijo que no lo haga si lleva una semana trabajando de 8 a 8 todos los días? Entonces, unas por otras, ¿me entiendes? El comer juntos, por ejemplo, es algo que les gusta mucho a los chinos, tanto en el almuerzo como en la cena, el compartir. Porque otra vez, les gusta entender que su jefe, el extranjero, el pelado de 20 años, está sentándose en la mesa con ellos a tratar de conocerlos. Y ahí vas creando lealtades, que no se pueden comprar. Porque cualquiera, dentro de todo, puede montar una empresa. O sea que si resumimos, como para puntualizar la respuesta de lo que te entiendo, es que alguien que se niega a eso es quien sufre y termina aislado y devolviéndose porque claro, no tiene amigos, no hay opción como que hay. O bueno, deben haber nichos aquí de gente que se relaciona solo con sus pares o con con extranjeros, pues. Y Pero yo opinaría que ese es el error. Ese es el error. Okay. Porque a la final te puede ir bien, sí, perfecto. Y también aquí en Yiwu hay casos de gente que se trajo, gente de los países de ellos, Panamá, Colombia, Perú, Bolivia, a trabajar con ellos, pero tenían en la oficina un chino. Entonces también va a ser complicado, porque estamos en China. O sea, no puedo pretender importar mi casa para acá que porque aquí estoy trabajando. Sí, claro, no Entonces, yo sí lo definiría así, la apertura, la mente abierta, las ganas de aprender, las ganas de mezclarse, las ganas de ser chino. ¿Alguna anécdota por ahí que recuerdes que... Anécdotas, hermano, tengo varias. Pero bueno, mira, cuando vine por primera vez en el 2013, que vine a trabajar para mi tío, yo vengo de una familia de empresarios, está bien. También de una u otra forma en Panamá me gradué de una buena escuela, mis amigos estaban entrando a la universidad y en algunos casos empezando a trabajar. Y yo me vengo para el otro lado del mundo y me empiezan a pagar $150 al mes. Y yo, y yo cobraba mis $150 al mes, que son como 1.000 yuanes. Bueno, me pagaban 1.000 yuanes. Y me iba a caminar ese mercado como un alma en pena, sin entender, sin nada. Y allá me soltaron al ruedo. Y una vez me mandaron a buscar, me dicen, hey, Juancho, vaya y búsquese estas pulseras. Eso está más o menos en este pasillo, en este piso. Y yo pues me acabo de graduar de la escuela, no tengo todavía mucha malicia, no tengo todavía mucho manejo de las cosas y voy como con mi mente cuadrada, a caminar en ese mercado, en ese pasillo en específico a buscarle esas pulseras y resulta que no era ahí, era en el piso de abajo, pero me caminé como unos 48 pasillos para poder encontrar la bendita pulsera y yo caminaba, hermano, y uno ve de todo, ya un poco menos, pero en esa época uno veía a los chinos durmiendo, habían veces que ibas caminando y el olor de la comida, aquí hay unas frutas con un olor muy fuerte, hay un tofu con un olor muy fuerte, impregnaba, o sea, pueden estar comiendo en el pasillo 2 y uno lo olía en el pasillo 15. Hay muchos humores fuertes de la gente también, hay muchos detalles también que para nosotros en nuestros países lo consideraríamos antihigiénico, pero aquí es normal. Entonces, esa primer, digamos, encuentro
sí como que te abruma un poco y dices, ¿qué estoy haciendo acá? Y por $100. O sea, no hace mucho sentido, pero bueno, se pasó ese primer obstáculo. Eso es otra cosa que yo creo, en mi experiencia, que yo no vivo aquí como tú, pero sí he venido los últimos 10 años algunas veces, y de la primera experiencia mía, en términos de lo que mencionas, de los olores, del contexto, de todo, también han evolucionado. O sea, Mucho, esto mucho. hoy en día es otra cosa. Pero igual no. Pero igual sí, como que nunca va a ser utópicamente No, tu tierra porque no lo no, es y porque punto. es China. Entonces, Exacto. y el que venga, yo cuando digo a la gente, yo cuando voy en el avión, como cuando uno cambia de SIM card, yo cambio de chip. Yo ya estoy en China, ya yo no me puedo molestar porque alguien se montó en un ascensor conmigo y prendió un cigarrillo, porque en los baños de los moles huele a cigarrillo, porque alguien escupió al lado de uno, porque uno va a un bar y está el bar todo lleno de basura en el piso. O sea, vuelvo y digo, puede ser considerado para nosotros como que, uy, estos manes están groseros, pero aquí no es grosería, aquí es naturalidad. Entonces usted tiene que en vez de ponerse bravo, pasar la página y seguir, Y no incomodarse. y no incomodarse, y no incomodarse. Bueno, y de eso ya van 10 años, te has dedicado a la logística. 10 años me he dedicado a la carga consolidada, como te digo, a la gente que compra más poquito. Ese mercado ha ido subiendo un montón. Ya consolidamos para 3 países diferentes. Empezamos solamente con Colombia en esa época. Me he mudado de bodega más de 5 o 6 veces. Me atrevo a decir que hasta una por año me voy moviendo porque el volumen se sigue creciendo y creciendo y creciendo. Hoy cuento con un equipo de 7 colaboradores chinos, solo puedo hablar con uno, que fue la primera, mi mano derecha. O sea, él es la única que habla inglés, Habla español, habla español y habla chino. español. Y a los otros, hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué quieres de comer? ¿Cómo está el trabajo? ¿Todo bien? Y ya, es que más o sea, directamente no hablamos, pero obviamente en las reuniones de equipo, pues ellos entienden que yo fui el que los contraté, que yo soy el jefe, que de repente mi manera de hacer las cosas no es la lógica para ellos, porque esa es otra. Hablando de choques culturales, los chinos tienen otra lógica, y si usted se pone como a regañarlos o a combatirla, tampoco vas a hacer nada. Hay que entrar en un área donde yo aporto, tú aportas y trabajamos para el bien común porque se supone que yo sé. Yo sé del trabajo que necesitan los clientes y tú sabes de cómo se hace en China. Entonces somos un equipo a la final, nunca imponiendo, nunca regañando, nunca digamos, pidiéndole lo que no les puedes pedir. Eso es clave, eso es clave. Y es un poco lo mismo que llevamos hablando estos últimos 20 minutos. Pues sí, dentro de todo eso, lo que pasa es que suena fácil en tu posición y en este momento mencionarlo, pero seguramente, vuelvo, insisto, o sea, cualquiera ante tantos retos, tantas diferencias, tanto choque cultural como lo has mencionado, pues la más sencilla decisión es decir, ¿sabes qué? Me cansé, me voy. Cuando el que migra, no sé, a Alemania, ¿sí? Y el choque con el idioma, lo cerrado de la cultura, al final es lo mismo, o Al sea, final es lo mismo. es más, no conozco muchos amigos que porque se van a Estados Unidos como latinos, entonces están llenos de amigos gringos. No, no pasa, bro. O sea, No pasa. realmente la gente allá, al contrario, allá sí que se cierra más el círculo y terminan haciendo comunidad con los mismos Con los latinos, en los mismos mismos latinos. barrios. Que el tema es como darse la oportunidad de Sí, abrirse a la y cultura. como te digo, yo viví en España antes de vivir en China y también allá tienen una cultura diferente a la latina. Lo que podemos decir de este punto es que de repente la de aquí es mucho más diferente y sobre todo por la barrera del idioma, ¿no? Que es el choque cultural más duro cuando no te puedes expresar de la manera correcta. Y sí, yo tengo mi mano derecha aquí, la primera colaboradora con la que empezamos, que todavía trabaja conmigo, que era mi traductora, pero igual no es lo mismo. No es lo mismo lo que ella está diciendo porque yo estoy, y cuando llegué, claro, la base de mi trabajo o el éxito de mi trabajo recaía en aprovechar al máximo el espacio dentro de un contenedor para que pudiera llevar a más gente. Y aquí ellos no estaban acostumbrados a trabajar así, ellos estaban acostumbrados a que cuando alguien compraba, eran todas las mismas cajas, venían todos de la misma fábrica, y eso simplemente era básicamente poner un Tetris fácil. Aquí yo los puse a combinar todo tipo de cajas, todo tipo de productos, y me montaba en el contenedor y les gritaba a los chinos
digamos, como para que hicieran lo que yo hiciera y le decía a mi traductora, pero dígales esto, 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 esto. Y ella respiraba y les traducía lo que ella quería decirles. Entonces esa... Y ese momento en el que uno, ¿será que sí le dijo lo que yo le No, dije? no, no, no. Hoy yo ya ni sufro, yo ya le digo tres cosas y ahora es al revés. Para que veas cómo es el tema de la cultura. Yo ya le digo tres cosas y cuando la veo está por allá gritando y peleando. Y yo, ¿pero qué fue lo que pasó? No, que sí, que sí. Y yo, bueno, está bien. Sí, sí, es verdad. Entonces ya ella se panameñizó o se volvió un poco más latina. Yo me volví un poco más chino. Y ahí vamos, ese es el éxito. Bueno, y hablando de emprendimiento y de cómo estos manes aquí hacen las empresas, porque se nota que también les va muy bien, ¿no? Aquí veo yo que son muy familiares, que todos trabajan en torno a lo mismo, son muy buenos vendedores, y a pesar de que sí, un día duermen, pero es increíble el nivel también de desarrollo que han logrado gracias a la mano de obra que tienen acá. De todo eso que has visto en ellos, en su manera de actuar, y que pudiéramos seguir como ejemplo viendo el país que tienen, en términos de empresa y demás, ¿qué has aprendido de los chinos? ¿Qué podrías decir? Esto me gusta, lo podríamos implementar en nuestros países. Sí, yo creo que es un tema mucho de disciplina también. El chino vive muy agradecido con su tierra porque ve el avance, por ejemplo, ve el avance en infraestructura, ve el avance en servicios públicos, ve el avance en salud, ve el avance en educación y entiende que todos son una gran comunidad china y que para que el gobierno o las personas que invierten en la ciudad sigan invirtiendo, ellos tienen que jugar un rol. Y el rol es dedicarse a su trabajo. Entonces, como en todo lado hay gente responsable e irresponsable, pero si tenemos que hablar algo de los chinos es digamos, convicción por el trabajo, esa identificación de que, como te digo, si tengo que trabajar un mes entero, todos los días sin descansar los domingos, lo hacen, porque cuidan su trabajo, porque entienden que es la manera de aportarle a la economía y al avance que van a tener todos juntos. Entonces, sí, por ejemplo, este pueblo, que era un pueblo, le montaron el mercado y lo que hicieron fue a los locales empoderarlos a volverlos empresarios. Y esos mismos locales se rodearon de su familia. Yo toda la vida he trabajado con mi familia, entonces digamos en eso me sentí un poquito identificado, pero sí, es de admirar el compromiso que tienen con el trabajo. Creo que no me he topado con casi chinos que tú veas que son infelices en su trabajo. No, Sí, ellos no, son eso tranquilos. es bueno decirlo porque sí, yo sí al contrario conozco mucha gente, no voy a decir todo el mundo, pero sí varias personas en nuestro entorno en Latinoamérica que al contrario están como cargados con lo que hacen, como que no, yo lo hago, pero no, si pudiera no hacerlo no lo haría y entonces sufro para llegar a trabajar, como decía mi mamá, arrastro los pies en la mañana y por la tarde. Y Yo creo aquí, que yo aquí casi no. Eso es algo, digamos, que para responderte la pregunta, aquí la gente vive muy satisfecha con su trabajo y son prácticos. Si no les gusta el trabajo, se van y van a conseguir trabajo en otro lado. Mi trabajo es muy de bodega. Aquí las empresas extranjeras que llegan son muy de mercado. Entonces los chinos que trabajan con extranjeros prefieren ir a trabajar al mercado porque pueden practicar el español, pueden practicar el inglés, porque están caminando en un área cerrada. Contratarlos para la bodega, que es mi fuerte, también fue un tema. Y tuve gente que llegó y trabajó 3 días y dijo, no, 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 a mí no me gusta el polvo, me voy. ¿Qué hago? Se van, pero ellos no van a estar aferrándose a nada, porque también esas son las oportunidades laborales y económicas que hay. Saben que si esto no me gusta, encuentro otra opción y ya está. Entonces, pero si alguien se queda contigo, si alguien está identificado, lo da todo, lo da todo. Entonces bueno, lo doy todo o no lo doy, pero no estoy en esa mitad que no me gusta. si pudiéramos, no para concluir, pero como para cerrar este primer capítulo de la reflexión puntual, que es como un muchacho encuentra el rumbo de ser un empresario en un país tan distante, tan diferente y demás. Eh, ¿Qué les decimos a estos locos de 17, 18, 20 años que están aquí diciendo, hoy será que me voy a estudiar, hago la carrera aquí, allá, mi papá me paga, pero después me salgo de la universidad? O sea, Pues qué te digo, Ricardo, todo en la vida, las decisiones todas, jóvenes, adultos, lo que sea, y unos cambios drásticos, siempre van a tener buenas y malas caras. Eso es innegable. Yo lo que le recomendaría a la gente es confiar en sus propias capacidades, que fue un poco lo que yo hice.
También cuando llegué hubo meses duros, también hay un tema de soledad, hay un tema de distancia, hay un tema de con la familia, Pero con los valió la pena amigos. pasar por ahí, ¿no? Sí, claro, claro. Yo no cambiaría ni un día de mi vida, ni un año de mi vida, las cosas buenas que me han pasado, las cosas malas que me han pasado. También he tenido muchos problemas empresariales, personales, de todo tipo, ¿no? Momentos en los que uno extraña la casa, momentos en los que uno extraña su cultura, su comida, su familia, las cosas que hacías allá. Y acá se vuelve muy todo acerca del trabajo, como te estoy hablando, que los chinos todo es el trabajo. Entonces, sí, es complicado, la verdad. Hay que creer en sus capacidades, hay que saber surfear las malas olas, hay que tener paciencia, muchachos, eso es lo más importante. No porque me fui al otro lado del mundo, 16.000 kilómetros de distancia, me voy a llenar de plata en un año. Eso también le pasó a gente que conocí aquí, que estábamos trabajando y decía, uy, pero este man se compró un Ferrari, uy, pero este man se compró un Mercedes. Y yo estoy aquí sudando en esta bodega, estoy aquí, todavía no salgo de lo mismo. Y sí, quizás, los primeros años son difíciles, pero ese man que se compró un Ferrari llegó 10 años antes que yo, cuando era todavía más duro. Para él, cuando yo llegué era un paraíso, y ahora para los que llegan ahorita es diferente a lo mío. Ahorita hay traductores en vivo en el celular, uno todo lo maneja por WeChat, no tiene que andar con plata, antes llegar y buscar renminbis, y que donde como hay restaurantes internacionales, hay de todo, que no había para esa época, entonces hay que Y no por tener... eso tampoco es un paseo y va a ser fácil para el que se quiera ir en este momento a No, hacer no, lo que tú no, hiciste, ¿sí? O hay que sea, tener paciencia, muchachos, hay que tener paciencia, hay que entender que no, esta es la casa de ellos, no vengo yo a imponer mi cultura, hay que, y hay que estar convencido de una u otra forma, porque los inicios son duros, o hay inicios muy buenos, pero viene la bajada, y en la bajada encontré mucha gente que se devolvió, porque el debate más grande que uno tiene aquí todos los días es, ¿vale la pena estar aquí y abandonar mi casa? ¿Por qué? ¿Por plata? Es que la plata va y viene. Y a la final hay que tener un poco más claro qué es lo que uno está haciendo más allá del dinero. Y luego también hay casos, es que en todo lado hay casos de gente que esta considera ahora su casa y que ya van a Colombia 1 o 2 meses y se cansan, porque aquí es otro tema, ¿no? Aquí hay mucha seguridad, aquí hay mucha tranquilidad, aquí hay tiempo libre. mucho tiempo Oiga, sí, libre. eso me ha parecido muy particular porque sí, el chino es trabajo, pero pues nosotros trabajamos mucho, considero, no sé, no sé cuál será el estándar para medir eso, pero sí me he dado cuenta que también son como rigurosos con sus horarios. Y entonces resulta que de golpe tienes tiempo para ir al gimnasio, o sea, para otras cosas, no sé, tú decidirás qué hacer con eso, ¿no? Pero se acabó el trabajo y cada quien a lo suyo. Sí, yo creo que pues eso es parte también y para complementar la respuesta, como aquí lo único que hay que hacer es trabajar, si uno solo trabaja, pues se le va la vida en el trabajo, hay que saber complementar, en tratar de encontrar otras actividades, porque el trabajo es las 24 horas al día, entonces ahí hay como una ironía y hay como una contradicción, pero Juan David, ¿es solo trabajo o hay mucho tiempo? Y es un poco de las dos. Como todo el tiempo es trabajar, y puede ser en la noche, en la mañana, en cualquier momento, pues no se va a acabar el mundo porque no haga eso ahorita. Lo puedo hacer en 2 horas y puedo irme a montar bicicleta y puedo irme al gimnasio y puedo irme a comer con un amigo que no veo hace rato, porque al final las cajas van a seguir llegando, las fábricas van a seguir produciendo y uno no se puede encasillar en quedarse en una sola A mí me rutina. parece que sí, sí lo tienes muy claro eso que tú acabas de decir. Ellos sí lo tienen claro. Exactamente. Bueno, y no sé si te viste la película de los pitufos. No la he visto, Pero no bueno, la he yo visto. creo que vas a entender el comentario. Hay una forma de viajar muy rápida que, según la película, ahí los spoileo un poquito, me disculpa, es viajando en mapa. No sé si te acuerdas que cogían un avioncito sobre un mapa y bueno, ya estamos aquí en China, 16.000 kilómetros, pero brother, necesito que viajemos en mapa y nos devolvamos para Panamá, a tus inicios o a tu realidad de de esta nueva etapa de tu vida en la que, bueno, te consolidaste en China, eres un empresario tremendo, ya pasaste por todo este proceso, pero otra motivación que tuve para hacer esta entrevista es que nos pusimos a hablar del tema político en Latinoamérica y coincidíamos en que el principal error
al margen de ideologías, de pensamientos o de críticas, es más que nada la ignorancia y la indiferencia que hay generalizadamente. Indiferencia es la clave. Para educar a las personas, para generar criterio. Por lo menos a mí, lo único que se me dijo de política cuando era joven era que eso no había que hablar. Que qué pereza, que eso divide familias, que eso lo que hace es matar gente, hacer una cantidad de desastres. Pero a medida que avanzo en la vida me he dado cuenta que al contrario la ignorancia es lo que me ha lastimado. Y ahí, pues esto ya es una cosa mía, pero indistintamente me guste o no, hacer política, pues si no participo igual me afecta. Y creo que en los jóvenes, y por eso resalto tanto tu edad, es sumamente más así. ¿O tú qué opinas? Porque ahí empieza la controversia, ¿no? Pero desde mi perspectiva, creo que sí hace falta eso. ¿Y qué hacemos? Entonces, ¿cómo es el rollo tuyo? ¿Por qué es lo que haces? ¿Qué estás haciendo en Panamá? ¿Cuál es ese rollo en el que estás metido allá en la política? Y ahora, ¿cómo vas a hacer si es que eso te gusta tanto y vives en China, pero vives en Panamá? Entonces, ¿cómo es la vaina? Bueno, nos toca multiplicarnos, como bien dice. Viajar en mapa, dice usted. Hey, Ricardo, ¿qué te puedo decir? Quiero empezar esta respuesta diciendo que mi historia, o mi manera de ser o mi carácter no es el único que es el correcto. ¿Me explico? Yo, de todas maneras, digamos, por lo que ya te voy a contar, también me ayudó mucho a poder ser abierto cuando llegué aquí y a poder tener esa personalidad de la que acabamos de hablar, de saber pasar los tiempos duros y los buenos, em, por la manera en la que viví mis últimos años de adolescencia en Panamá. Yo como a los 15 años, no, sí, como a los 14, 15 años, mientras en los veranos me iba para la bodega a trabajar, cuando estaba en la escuela, yo era un pelado muy hiperactivo, ¿ok? Para decir hiperactivo yo me portaba mal en el colegio. Sí, sí, o sea, es como ahora, no sé en tu colegio cómo se llamaba, pero en Colombia nosotros teníamos el coordinador de disciplina, que básicamente era el que lo castigaba Sí, a uno cuando uno se exactamente, portaba mal. coordinador de disciplina. Ahora Entonces, le dicen dizque coordinador de bienestar, de bienestar bienestar. estudiantil, pero sigue siendo el mismo que lo regaña a uno. Es el mismo que lo regaña a uno. Yo era un pelado, como me puedes ver, hablaba mucho, opinaba de todo, quería involucrarme en las cosas y, y en esa hiperactividad, claro, perturbaba la paz en los salones de clase. Tenía la contradicción de que además era el número uno en mi clase de notas, entonces no tenían cómo, digamos, amenazarme, porque pues a la final yo les estoy cumpliendo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Y en Panamá, en las escuelas privadas, para esa época empezó a crecer mucho una actividad extracurricular que se llamaban los clubes de debate. En los clubes de debate se hacían simulacros de debates o consejos que hay en la ONU, que hay en la OEA, de la Corte Penal Internacional, foros internacionales. Y uno de 14, 15 años le daban a uno un papel, digamos, usted va a ser el presidente de Brasil y vaya a sentarse con otros 30 presidentes de América a discutir la legalización de las drogas, a discutir una política de seguridad, a discutir qué podemos hacer para sacar a los jóvenes de los barrios rojos. Cosas que de repente uno ni siquiera terminaba de entender, pero en esa hiperactividad agarró a la profesora de debate. Muy inteligentemente. Y le dijo a mi mamá, la única con este pelado es que le gusta hablar, pues metámoslo a hablar. A ver qué es tanto lo que Me sabe parece hablar. muy inteligente tu profesora de debate. Mi profesora me metió, metámoslo al ruedo. Y yo pues también soy una persona altamente competitiva. Entonces a la final era un juego, porque uno terminaba ganando o perdiendo. Y en ese rollo me metí, conocí mucha gente, me empecé a interesar por cosas que normalmente los adolescentes no están interesados, como te digo. Me empecé a estudiar la cultura y la manera en que vive la sociedad en San Kitts and Nevis, o en Santa Lucía, o en Costa Rica, o en Chile. Y ahí empezamos, digamos, empezó a abrirse esa vena, digamos, política. El simple hecho de interesarme en el porqué de las cosas y cómo las podíamos mejorar. Y de repente sentí la satisfacción que yo, un niño de 15 años, con otros pelados de mi edad, pudimos generar un papel, una resolución, un documento que no va a solucionar nada, pero que a uno le da
la oportunidad de sentirse escuchado y de que está participando. Y se la entregaban a un senador o se la entregaban a un ministro y el ministro como que decía, ay, sí, buenas iniciativas. Entonces a partir de ahí uno dice, pero algo puedo hacer yo desde mi conocimiento y desde mi capacidad para poder aportar a desarrollar una sociedad o un tema en específico dentro de la misma. Y claro, no todo es color de rosa, apenas vas investigando y aprendiendo y debatiendo, te vas dando cuenta de los problemas que hay en tu país, en otros Y países, de lo difícil que es solucionarlos, y ¿no? lo O sea, difícil que es porque es que todos nos solucionarlos. quejamos, discúlpame que te interrumpa, pero, y ahí viene la iniciativa también de hablar contigo de este tema, que en algún momento en mi caso, me di cuenta de que yo estaba inconforme con muchas cosas, pero me quedé pensando, por ejemplo, el tema de la corrupción, que nos afecta en toda Latinoamérica y todo el mundo habla y hacen ranking del país más corrupto, menos corrupto, de por qué hizo y se robó la plata. Sí, Pero pero ahí, y no, perdona por interrumpirte, pero es que es inmediatamente ese punto. La corrupción es un robo directo a el desarrollo del pueblo. No tanto el que se, o sea, la gente se enfoca en el odio a la persona que se está robando la plata. Y claro, eso es un delincuente. Pero más allá de eso, uno como joven se fue dando cuenta, hey, allá en esa comunidad no llega la luz y el agua porque hace falta una carretera de 10 millones de dólares y este man se metió 10 millones de dólares por comprar unas luces que no sirven. Entonces ahí es donde empieza la contradicción, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Yo soy empresario cuando era joven, que sabía que quería ser empresario, cuando era adolescente, perdón, porque todavía soy joven. yo Cuando también, era, yo también. cuando era adolescente sabía que quería ser empresario, pero no por eso me desenfocaba de tratar de entender los problemas. ¿Y por qué? ¿Por qué es que un país como Panamá, tan desarrollado con el canal de Panamá, con las zonas francas, Tan con los chiquito y con puertos, tanta plata, y y debería hay gente que ser, no tiene agua? O sea, no puede exacto, ser. Hay niños, Singapur, pues. exacto, hay niños que tienen que, y Panamá tiene 4 millones de personas, casi lo que tiene Yibú. ¿Y cómo es posible que este pueblo se ha transformado en 10 años a esto, que ya prácticamente es una ciudad, y en Panamá hay miles de rascacielos, no miles, hay bastantes rascacielos en la ciudad de Panamá, y a 30 minutos hay gente que no tiene agua potable? Y a 1 hora hay niños que no pueden llegar en su casa en las noches a estudiar porque no hay luz eléctrica. ¿Cómo es que para ir a la escuela tienen que cruzar ríos, tienen que agarrar botes, llegan y no hay útiles, no hay profesores? O sea, no puede ser el país de las contradicciones y al final se expande. Panamá lo digo porque yo vivo ahí y entiendo un poco más de la problemática nacional. Pero a la larga es muy parecido a En todo Latinoamérica. lado, en toda A lo que Latinoamérica. iba y te dejo hablar es que el tema de... Ese es uno por mencionar tantos, pero me di cuenta de que, hombre, ¿yo qué puedo hacer? Me molesta, pero como tú dices, entonces tiendo como a ponerlo en torno a una persona que al final no conozco, que nunca voy a poder hacer nada, entonces me quedé pensando que ahí va el punto. Si yo no participo en política, me afecta, pero ¿cómo participo? ¿Cómo puedo ir en contra de la corrupción? Y entendí que el camino es entender lo que tú estás diciendo, entender dónde estoy parado, el porqué de las cosas y desde ahí poder contribuir en algo. Por ejemplo, que no le pase a mis hijos lo que me pasó a mí, que llegué adulto y llegan las elecciones para lo que sea, presidencia, no sé qué, no sé ni cuál es cuál, ni para qué son, y llega la apatía. Ah, ¿yo para qué voy a ir Si a igual mañana votar? tengo que trabajar. Exacto. Y eso, los políticos son todos iguales y no sé Todos qué. van a robar y eso no sirve. Y claro, y eso es un poco Alicia en el País de las Maravillas, cuando vas metiéndote en la madriguera del conejo y te vas dando cuenta que cada vez es más profunda. Entonces uno fue entendiendo que los que estaban ahí hacían las reglas para ellos mismos, para seguir beneficiándose ellos mismos, para aprovechar la indiferencia y la ignorancia, porque a la final uno no lo sabe todo, de la gente que es la que está trabajando, pagando el impuesto, que es la que está pasando la difícil, para ellos seguir aprovechándose. Y ese descaro en ese interés personal que siempre ha habido en nuestros gobernantes y los Bueno, hay que decirlo esfuerzos, también, no debe ser generalizado, ¿no? Deben haber buenas personas iba ahí, también. y los esfuerzos para tapar a la gente que quiere hacer algo bueno. Entonces, toda esa toxicidad de la palabra política, que la hemos prostituido a una manera, a unos niveles impresionantes, es lo que a mí me causó el efecto contrario de querer involucrarme más, de querer investigar más. Ya tenía la base de los debates a los que fui, nacionales, internacionales, de conocer gente,
y desde mi trinchera, que en ese momento era pequeña, hoy lo sigue siendo, digamos, siendo humilde aquí, tratar de hacer algo, tratar de aportar en algo, tratar, si no voy a cambiarlo ahorita porque no puedo, porque no tengo la capacidad, el poder, el alcance, por lo menos entenderlo, por lo menos entenderlo. Y venir a China también fue un baño de aire fresco, porque también entender aquí el progreso que hay en un país con un sistema de gobierno considerablemente diferente al de nosotros, pero cómo fue avanzando comunitariamente todo y se fue transformando. No voy a entrar en ahorita debates políticos Sí, de qué claro, es porque bueno o ahí malo. también está el problema, que siempre queremos irnos a una esquina a decir qué es lo que funciona y qué no. Y Y lo que tú planteas es, se supone que aquí no funciona tan bien y resulta que uno viene y todo está muy bien. Entonces no quiero estar allá ni acá ni dar opiniones, pero sí genera una contradicción y una reflexión por lo menos de, bueno, yo qué debo entender aquí. claro, exacto. Ahí es donde yo quería entrar en el punto, sin venir a decir, claro, estos manes tienen este desarrollo porque tienen esta otra manera de hacer las cosas y todo tiene un costo y lo tiene. Pero más allá de eso, ese baño de mundo fue importante. Entender de que a la final no todo tiene que ser hecho por el político, para el político y a beneficio de ellos. La palabra política involucra mucho más, o si la analizamos etimológicamente, es cómo voy a plantearme como Estado a una cosa en específico. ¿Cuál es mi política en educación? ¿Cuál es mi política en seguridad? ¿Cuál es mi política en comercio? Porque mi política en comercio puede ser en un extremo o en el otro, pero tengámosla, tengamos una política, no improvisemos, no entremos a que porque se montó este o se bajó el otro, todo es recoger, todo es un interés personal y no marcan una política de Estado para desarrollar el país. Eso yo sí lo puedo generalizar, porque y lastimosamente y en lo que he visto es lo que más podemos encontrar en común en Latinoamérica. Sí, es un factor como mira el ejemplo y vuelve el tema de si me cae bien, me cae mal la ideología, no, el resultado, ¿qué habla el resultado? Lo que podemos ver hoy en desarrollo, en términos de desarrollo en El Salvador, versus lo que era hace unos años. Indistintamente de si nos queda bien o no su gobernante, lo que sea, pero lo que yo analizo de ahí es la voluntad hacia las políticas correctas. Y entonces en nuestros países, bien hablemos de Colombia, tenemos hoy infraestructura que uno dice, wow, o sea, tenemos una carretera, pero también tenemos un poco de edificios que nunca terminaron porque simplemente se quisieron robar la plata y eso lastima. Entonces ahí es donde yo voy. ¿Es bueno o no involucrarse en política? Si estamos hablando para gente joven, pues yo creo que es bueno, obviamente, Claro, pero que ¿qué hay que hacer? O es sea, ¿cómo importante. llego allá? Y mira, ¿O qué dices tú en ese sentido? vuelvo y te digo, como te empecé, mi historia no es la única que es el camino adecuado y yo no tengo que involucrarme en política para ir a ser senador. Yo solo, para involucrarme en política, solo tengo que prender las noticias y empezar a crear una opinión, un criterio sobre un tema y no ser indiferente. Ese es el primer paso. Ese es el primer paso. Primero, no ser Sí. indiferente. No, Brutal. no combate, o sea, combate la indiferencia, vuélvete parte de la discusión, vuélvete parte de la búsqueda de soluciones. De repente yo no tenga las soluciones a todo. Tú tienes una solución en la que yo no voy a poder pensar siempre. Pero si nos sentamos los dos a hablar, sin atacarnos, sin señalarnos y pensando que lo que queremos es desarrollar o cambiar la dinámica de muchas cosas que se hacen mal, podemos llegar a un resultado los dos, porque no importa que seas de derecha, de izquierda, de centro, arriba, abajo, lo que tú quieras, pero hay que estar enfocados en la transformación a largo plazo, que es lo que nuestros gobernantes no han tenido. Yo estuve en Colombia, por allá en La Guajira, una vez me fui a una excursión por allá, y eso es un desierto, ¿sí? Arena y tierra por todo lado. Y entrados en la carretera, íbamos en unos carros que no tienen que andar en carretera, o sea, los 4x4 y etcétera. Hermano, como 6 horas para adentro del desierto, un puente que no estaba cubriendo ningún río. Era desierto y un puente de aquí a acá. Y tenía un aviso, no sé cuántos millones de pesos. ¿Para qué están haciendo ese puente? ¿En serio? O sea, y uno decía, aquí no hay ni carros. No, hermano. Aquí no hay ni carros, ¿qué está conectando? No hay casas en un radio de 20 kilómetros y hay un puente en la mitad de la nada. ¿Por qué? Y ahí es donde yo voy. Entonces,
Ese es el tema. La política tiene que ser inclusiva, la política tiene que ser con un interés social, y no me quiero poner aquí que soy el más social en el sentido de la palabra, porque tiene que haber un norte en cómo nos vamos a potenciar como país, sea el que Y sea. también un sacrificio, ¿no? Porque cuando se habla de ser social, y ahí sí vuelvo, siempre que yo hablo también doy mi perspectiva, como que es inevitable, pero tiende a decirse que todo se me haga, todo se me dé, no, porque al final van a haber cosas que no me van a gustar también y que tienen que funcionar así. Qué sé yo, una institución que organiza los impuestos. Y entonces, pues yo no quiero pagar nada, pero igual va a tocar pagar algo, y si no, ¿cómo hacemos que esto funcione? Y si no quiero pagar nada, o sea, en realidad si me dijeran, hey, si usted paga impuestos de aquí a 5 años, eso va a causar que en su comunidad ya no haya más basura en la calle. Yo lo firmo, tú lo firmas. El problema es que no lo creemos. No, eso se lo va a robar Sultanito, se lo va a robar Menganito. No, no se trata no tenemos que en este podcast definir cuál es el camino correcto. Lo que tenemos que definir es que tenemos que involucrarnos, tenemos que investigar, tenemos que opinar, tenemos que decir lo que no nos gusta, tenemos que decir lo que nos gusta. Si nos vinimos a China, tenemos que ir allá a contar qué puede funcionar, qué no funciona. Y, como te dije, tratar de darle un porqué a las cosas, darle una política a las cosas a largo plazo. Mi política en mi casa es que cuando cocino lavo la loza inmediatamente. Eso es una política. Eso es una política sencilla, pero eso es una regla que yo estoy instaurando en mi casa. O mi política viendo películas es que las veo en el idioma original. Su política puede ser que usted las vea en español, porque las entiende Con más. subtítulos porque no se escucha Está bien. bien, pero tenemos que crear políticas, tenemos que crear planes a largo plazo, tenemos que entender, no es que le vamos a ir a regalar todo a la gente que no trabaja, porque ese también es otra política, es entender de que como país tenemos que avanzar, como región tenemos que ¿Tú avanzar. crees que nosotros podemos ser esto? O sea, bueno, en el sentido positivo, que Latinoamérica en algún momento puede llegar a tener este nivel de desarrollo que se puede lograr. O sea, Yo creo que las nuevas generaciones tienen entre las que me incluyo, tienen un reto, los próximos gobernantes tienen un reto, pero ya se están involucrando, ya están diciendo, hey, en verdad no tiene sentido yo, o bueno, eso lo pienso yo como empresario, no tiene sentido ir a construir un camino político para llegar a ser ministro, para llegar a ser senador y robarme la plata, porque entonces no estoy desarrollando el país y inconscientemente mi negocio va a ir a mal, o sea, mi calidad de vida va a ir a mal, solo por mejorarme la personal y destruir la de la sociedad. Entonces ya el joven está entendiendo que ese costo de oportunidad no es rentable. Y hay que pensar más allá, hay que pensar en que la gente se tiene que transportar, hay que pensar en que las ciudades están creciendo cada vez más, en que el centro de la ciudad atrae gente de todos los polos y tenemos que saber vivir en convivencia. Entonces, eso yo te respondo que sí, que cuando las nuevas generaciones se sienten en la mesa y empiecen a trabajar por el país, por la región y no por ellos mismos, porque al final no vienen de la corrupción del poder, eh, podemos llegar a tener en eso, en una eso, política más seria. en eso estamos alineados. Y en esa misma vía, porque bueno, yo tengo una infidencia tuya que no voy a comentar acá, pero sé que te educas mucho y sé que eso también es, pues, hay que desarrollar criterio, ¿no? No se puede pretender ser, eh, o bueno, lamentablemente en la democracia se puede llegar a ser un dirigente, pero un dirigente sin criterio por falta de educación. Y en tu caso, sé que trabajas mucho en eso, porque una cosa es, bueno, el sueño americano, chino, no sé, llamémoslo como sea, de llegar acá y tener tu empresa y ser exitoso y 10 años después decir, wow, mira todo lo que he construido. Pero me parece muy loable el hecho de que, bueno, ya construí esto, pero viajamos en mapa y a mí me duele mi país, yo quiero participar, yo quiero estar acá. Y ahora, en términos de eso, de seguir creciendo, de seguirse educando, sé que tienes un reto tremendo ahí a nivel personal. Y vuelve una coyuntura en la que, bueno, tengo que hacer que mi empresa funcione, pero además de eso tengo que estudiar y seguramente quieres hacer familia. Entonces, ¿cómo está siendo ese momento de tu vida en Estamos en este punto? estamos en la crisis de los 30, como dicen. Todos tenemos crisis, a los adolescentes, a los 30, a los 40.
No, no, en verdad no es una crisis, Ricardo, es un tema de enfoque, hermano. Parece ser que mis respuestas son muy genéricas, pero a la final todo es sencillo. Todo se reduce a tener enfoque y tener pasión. Yo creo firmemente en seguir superándome a nivel educativo. No estoy en la universidad hace 10 años, pero paralelamente a estar aquí, al otro lado del mundo y trabajando con cajas, trato de estar siempre enterado de qué es lo que está pasando en el mundo y como te digo, el porqué de una cosa o en la otra. En mi país me involucré en la calle con la gente para entender los problemas, para tratar de cambiar a los gobernantes. Se logró de una forma u otra que las comunidades eligieran líderes que los representaran y después entramos en otro área gris complicada de que empezar a conocer gobernantes que puede que yo haya apoyado o no, pero que ves que llegan con un deseo de transformar las cosas y el sistema se los come. Entonces, en la respuesta anterior, las nuevas generaciones tienen este reto de que cuando lleguen seguir enfocadas en transformar. Entonces, ahí hay que entender que no necesariamente el que mejor habla con todo el mundo en el pueblo o en el barrio es el indicado para liderarnos. Eh, Hay que tratar de instruir a la gente en que no se tiene que llegar y hacer las cosas como el sistema las tiene prehechas hace mucho tiempo, sino hay que tratar de transformar, porque al final las generaciones transformamos, ¿sabes? Eh, Cuando venga la generación después de la mía, va a transformar cosas que mi generación no pudo hacer. Y en esa línea hay que tratar de educar a nuestra gente. Todo se devuelve a la educación. Yo no puedo saber quién va a ser el presidente en 10 años, pero tengo que tratar de educar a los niños a un nivel en el que si él va a ir a ser presidente tenga una noción un poco más clara o justa sobre lo que debe ser un dirigente. En general, en general. Presidente, alcalde, senador, lo que quieras. Padre de familia, Lo viejo. que O sea, quieras. es Lo que que quieras. ahí dicen, cuando uno ya que tiene hijos empieza a sufrir los retos, a vivir los retos de tener un niño pequeño y dirigirle todo, te das cuenta que tampoco nunca te educaste para eso. Y uno no Y sabe. empieza uno a buscar teoría y no sé qué, y ahora con tanto influencer y tanta cosa, eso es todo un rollo. Pero, y en este podcast hemos hablado varias veces de educación, hablando con la gente experta en el asunto, ¿no? Cómo políticas de educación determinan qué se enseña a nuestros hijos y eso termina redundando en quién dirige un país, qué aprendió, cómo lo Claro, formaron. claro. La política de educación que tenemos hoy está a niveles socioeconómicos altos o bajos, preparando a los líderes del mañana. Y esto no es un cliché, esto es una realidad. Que si Totalmente. empezamos a entenderla desde ya y a darle el valor a la educación por encima de otras cosas, estamos construyendo mejores líderes. Y en países desarrollados como China, en países de la Comunidad Europea, Estados Unidos, llamados países del primer mundo, también estamos viendo que llegan gobernantes que no están tan preparados Como uno creería, ¿no? como uno Sí, es creería. verdad. Pero dentro de todo, las instituciones, como marcaron una política a largo plazo en desarrollarse y hacerse fuerte y no en la persona, eh, llegaron a ser países desarrollados o más desarrollados que los nuestros. Entonces, ahí es donde está el tema. Hay que invertir en la gente, hay que invertir en que, en esa perspectiva, en que lo que estoy invirtiendo para hoy va a ser ganancia para mañana, cuando ya yo esté viejito. Se ¿Me nota entiendo? en el tono de nuestra conversación cómo te apasiona este tema y es fascinante ver a alguien tan joven, de verdad te lo agradezco, tan metido en el rollo. Yo por lo menos a título personal lo admiro mucho, eh, me hacía como falta, como creer en ese espíritu, ¿no? De que la juventud realmente se está No, preparando para eso. hay De muchos. pronto no los veo, sí, no los había visto, pero es muy chévere encontrar un referente como el tuyo y te deseo mucha, mucha suerte con ese nuevo proyecto tan tremendo que tienes y ese cambio tan fuerte que vas a tener en tu vida en función de seguir apostando por eso. Y seguramente vas a encontrar la manera de que funcione tu nuevo reto educativo y también tu empresa y ahí vas a crecer otro montón. Y yo quisiera concluir esta entrevista
pues refiriéndonos como a eso, a la juventud, vuelve y juega. ¿Vale la pena meterse en tanto rollo? Hacer empresa, migrar, hacer política y después de 10 años a los 30 decir, wow, mira todo lo que he hecho y lo que me queda por delante, que ojalá Dios sea mucho tiempo de vida. ¿O es mejor irme para la universidad, ir a la fija? No sé, por dónde quisieras incentivar al público y decir hasta dónde has caminado hoy. Pues la primera respuesta, claro, hay que apostar por uno, hay que apostar por uno. Y eso es fácil, más fácil decirlo que hacerlo. Yo todavía tengo días en los que pienso que no estoy haciendo lo suficiente. Y entonces usted dirá, bueno, todo lo que me está contando, y si usted no cree que está haciendo lo suficiente, ¿qué pensará un pelado de 18 años que se acaba de graduar y no sabe qué quiere estudiar? Y eso tampoco está mal. Todos nos hemos sentido perdidos. Hay que... ¿Qué consejo puedo dar yo en ese sentido? Hay que tratar, muchachos, de encontrar ese área en donde uno esté convencido de uno mismo y sí, vale la pena involucrarse en mayor o menor escala donde uno se sienta cómodo, pero hoy entre las buenas y las malas yo sí diría que lo que a mí más me da empuje para poder seguir superándome ha sido el hecho de que me atreví a meterme de lleno en cosas que me gustaban. Y ahorita puedo ser el empresario que quiere ser político o que, o que quiere aportar a la política. Le faltan buenos empresarios, a los empresarios le falta entender sobre buena política. Y estoy trabajando en esa transformación a largo plazo porque siento que así está valiendo la pena mi tiempo. En esta vida estamos un tiempo y en otro tiempo no estamos. Entonces, a la final es difícil generalizar la respuesta y esto va a sonar muy cliché, hermano, y se lo digo a todo el mundo, pero hay que hacer lo que a uno lo hace feliz. No, eso es cierto y yo estoy de acuerdo. A mí a veces me preguntan, ¿qué estás haciendo? Y yo respondo a mis amigos molestando, siempre tengo esta frase y se ríen, tratando de ser feliz. Y Pero es que eso. no más esto, antes de venirnos a grabar, sí o no, nos estaban diciendo, pero ¿qué? ¿Y ustedes ese podcast qué? ¿Por qué? O sea, esto incluso suena raro, es ¿por qué no hacerlo? Exacto. La pregunta siempre es esa. A mí me hace feliz y me encanta comunicar y creo que son de las cosas que además se me dan bien. ¿Por qué no? No, y si se puede, hey, si una persona lo ve o si lo ven 2000 personas, si se puede inspirar a una persona a decir, hey, es verdad, yo tengo que empezar a involucrarme, tengo que empezar a darle mis habilidades a algo más grande que yo mismo al sueldo que me vaya a poder ganar o a la empresa que vaya a poder montar para la plata que vaya a poder generar yo, ya sea como empresario o tengo que cambiar ese chip de que cuando llegue a ser político se me va a resolver la vida porque voy a manejar esta cantidad de dinero. Si a alguien lo podemos inspirar a que ponga a su disposición esas habilidades y transforme, ya habremos hecho algo, ¿sabes? Por supuesto. Entonces no basemos las cosas en resultados a corto plazo, basémosla en convencimiento de si todos los días estoy trabajando en el objetivo a largo plazo que quiero lograr. Y no estás tarde, no porque yo tenga 30 y tú tengas 40, no puedes empezar a hacerlo, no puedes empezar a atreverte, no puedes empezar a tratar de ser feliz, como yo digo, y sentir que lo que uno está haciendo genera algo. No tiene que ser la transformación de solucionar Sí, el problema de la recolección de basura a nivel nacional, pero puede ser que a usted le gusta hacer podcast y estamos transformando la vida de alguien. Eso ya es algo. Ya estamos formando un nuevo líder que está pensando en planes a largo plazo o que se va a ir a su comunidad donde no llega la comida o a su comunidad, digamos, en el campo, donde se pierde la producción de comida porque no la pueden vender y se queda todo en medio de los intermediarios que abusan de uno y del otro, de nosotros como consumidores y de ellos como productores, y sale de su cuarto después de leer o escuchar este podcast y dice, vamos a sentarnos con la gente a ver cuál es el verdadero problema. Ya hicimos lo que teníamos que hacer y de repente no nos vamos a dar cuenta. Así es. Pero teniendo eso en the back of the mind, como dice, es lo que a mí me parece que vale la pena sentarnos aquí a hacer este podcast, de contar la historia. Podemos conversar en cualquier otro momento de otro tema, pero
siendo bien filosófico en esta horita que hemos compartido, ¿sí? Hay que perseguir lo que a uno lo apasiona y tratar de que perdure en el tiempo y seas parte de algo más que de ti mismo. Algo más grande que uno mismo. Bueno, pues con esa frase vamos a dar por concluido esto. Juan David, Hermano, muchas gracias por muchas venir. gracias por la Y aquí, invitación. con el patrocinio del agua que no sé pronunciar, no mentira, no nos están patrocinando, tenemos sed. Y el espléndido EU, los dejo. No olviden suscribirse, darle clic para activar las notificaciones y sobre todo compartir este video para que muchas personas más lo puedan ver. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Nos vemos.